Las letras que viajan entre los ojos y la imaginación también resuenan en tus oídos. Esto es Letras Vivas con Julia Cuellar. Letras Vivas. Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Julia Cuellar, no sé por qué siento que no hemos hablado en mucho tiempo. ¿Cómo estás? Pasada no platicamos, Sí, por ¿verdad? eso lo das de sentir. Pero sí, es que cada martes aquí estamos, pero bien contenta de volver. Oye, qué gusto tenerte por acá nuevamente, que nos cuentes de libros, que nos compartas esta información. Siempre algo para leer. Cuéntanos, por favor. Pues hoy les traigo un libro que se llama Mentes Geniales de Mario de la Piedra Walter y trata de cómo funciona el cerebro de los artistas. Porque no sé si alguna vez se han preguntado, pues, ¿por qué Dostoyevsky escribía como Dostoyevsky? ¿O por qué Virginia Woolf y Sylvia Plath, que al final sabemos que las dos se suicidaron, pues en su obra ya veíamos que su cerebro funcionaba de forma diferente? ¿Por qué sabemos que Kandinsky o Basili o Remedios Varo, o Frida, Lenora Carrington, ¿a poco no vemos esos cuadros y uno dice, pues, qué se metían, ¿no? O sea, ves las obras y dices, ¿pero qué se mete esta gente? Está por ahí Franz Liszt, por ejemplo, que es este compositor que él decía, dame más azul, y los músicos era, ¿de qué habla? Porque él dice, ¿no?, que él podía ver la música, entonces pues tú la oyes, pero pues no la vemos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues en el libro vas a descubrir que él tiene una enfermedad y entonces esto pues lo vuelve arte, ¿no? Igual todos conocemos a lo mejor el caso de Van Gogh, es como de los más conocidos, Sí. De que tenían pues una conexión neuronal diferente y a partir de eso es que por eso es que su obra pues parece como salida de quién sabe dónde. Insisto, muchos a veces suelen decir pues ¿qué se meten? Pues justo el libro te va a decir, pues a veces no se metían nada, era cómo estaba configurado su cerebro. Lo importante de este libro es que quien lo escribe, Mario de la Piedra Walter, no es alguien nada más curioso y que viene del mundo de las humanidades. Él en realidad es médico de profesión. Y entonces él cuenta que siendo médico de profesión decía, pues qué padre que me sé cómo funciona el hígado y cómo funciona el estómago y cómo funciona el cerebro, así que bonito, pero no estoy aprendiendo nada del alma. Ahora sí que le llegó su momento así especial y decía, ¿cómo puedo saber más del ser humano? Entonces él dice que justo tuvo esta inquietud de buscar un poco más lo que nos hace humanos y entonces se mete a estudiar neurociencias. Él estudia neurociencias en Alemania y ya estando allá es cuando él siempre le ha gustado el arte y demás, pero es cuando ya desde la neurociencia dice, quiero indagar desde la neurociencia pues cómo se vincula el arte y los procesos cognitivos humanos. Entonces, de hecho, el libro abre con una introducción hablando de cómo el rasgo distintivo todavía, y yo marco mucho el todavía, aunque el libro no lo mete, yo digo es que nos falta ese libro, pero el rasgo distintivo del ser humano es el arte. ¿Y por qué digo el todavía? Pues porque bien decimos que la inteligencia artificial ahora está haciendo un montón de imágenes, de guiones, de libros. Claro, se alimenta de lo que el ser humano ya produjo. Claro. Pero pues todavía no sabemos qué, ¿verdad? Yo ahí siempre les digo, vayan y lean a Harari a ver qué dice de la inteligencia artificial. Pero el libro justo empieza a recordarnos que pues los primeros humanos pintaron estas cuevas y obvio nos lleva a Blombos en Sudáfrica y nos va a llevar por supuesto a Francia, a Chauvet, donde está todas estas cámaras, que son muchas cámaras al interior de las cuevas y que en estas pinturas, de hecho eso es muy padre del libro, nos dice ahí cuando ya se estudia qué es lo que plasman estos primeros seres humanos, pues vemos que sus trazos no son tan infantiles o no son tan sin sentido. Entonces, obvio, se va a meter el libro a abordar la intencionalidad, ¿no? Que justo cuando sabemos que el ser humano puede modificar algo, vemos entonces o imaginamos los seres humanos de ahora cuando leemos a los de antes, que hay una intención y entonces nos gusta pensar que si hay una intención es porque había un proceso cognitivo. Y entonces cuando ven estas piezas, ahora sí que humanos de ahora, pues empiezan a descubrir que lo que se había pintado en estas cuevas de Chauvet en Francia, pues era el movimiento. O sea, los animales que estaban plasmados ahí, que de pronto parecía que tenían 6, 8 o 9 patas, pues no es que era un error de percepción, es que si jugaban con cómo colocar la luz, la iluminación, con antorchas o con lo que tuvieran en su momento, el dibujo estaba ejemplificando el movimiento. Entonces, al día de hoy decimos o dicen en el mundo del arte, de hecho, ahí en el libro cita al cineasta que lo dice, que dice, a lo mejor el primer cine, ¿no? Porque solemos
poner el primer cine casi que al inicio del siglo XX, ¿no? En Francia también con los hermanos Lumière, pero dice, pero a lo mejor la primer sala de cine fueron ahí en Chauvet, ¿no? El primer hombre que puso a estas pinturas rupestres en movimiento solo por mover una antorcha, pues daba una imagen cinematográfica, claro, y es como meterle acá mucha romantización, pero sí es una idea de ya había una necesidad de plasmar algo en 3D, de poner el movimiento. Y el libro te va a decir, oigan, pues tuvieron que pasar 35,000 años después para que llegaran los vanguardistas e hicieran exactamente lo mismo, ¿no? Dibujaran rostros, objetos, animales, con más patas, con más caras, con más ojos, y para que te explicaran que solo era porque si lo veías de un ángulo o si lo veías del otro, ¿no? Y entonces a mí me dio mucha risa porque dije, pues sí, al final parece que de pronto el hombre evoluciona o revoluciona algo y resulta que ándale, que atrás ya lo habíamos hecho. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí el libro tiene estas conexiones como entre el pasado y el ahora, pero sobre todo este diálogo entre la ciencia y el arte. Y otra cosa también importante que dice el neurocientífico Mario, que es el escritor del libro, es finalmente a lo mejor de los huesos pues tenemos información, pero todas las partes blandas y obvio pues lo que llamamos mente, cerebro, pues es una parte blanda, eso no se fosiliza, entonces no tenemos información de cómo son los procesos cognitivos. Entonces él como neurocientífico dice, justo por eso la única forma desde la neurociencia que tenemos de estudiar los procesos cognitivos, pues es a través de las manifestaciones culturales o artísticas, porque ahí es donde empezamos a suponer que, si era capaz de hacer cosas en 3D, o si era capaz de enterrar a sus muertos, o si era capaz de escribir en tablillas, o si era capaz de tal, entonces era este nivel de inteligencia, ¿sabes? Es como tratan de adivinar porque no hay más evidencia como a lo mejor en otras áreas de la ciencia. Entonces, bueno, pues vamos a ir recorriendo como esta historia del arte al principio, pero luego nos vamos a ir a casos particulares. Algo que también quiso hacer Mario era decir, cuando me metí al mundo del arte, hay un libro que te dan siempre como la gran historia del arte. Dice, y algo que me sorprendió fue que había puros hombres, dice, y entonces yo dije, ¿y dónde están las mujeres? Entonces él también en el libro tuvo la intención de rescatar o de buscar la obra de mujeres, por eso está Remedios Varo, por eso está Frida, por eso está Leonora Carrington, por eso está Virginia Woolf, Silvia Plath, entre otras. Además él dice, yo también quería salirme como del espectro eurocentrista, o sea, siempre hablamos del arte o de las manifestaciones culturales del mundo europeo desde la mirada occidental. Entonces yo me quería salir, a lo mejor no tanto de Occidente, pero sí jalar un poco lo mexicano. Y de hecho el primer capítulo que él abre es hablar de la cultura huixarica, que él nos dice, a ver, a ellos les decimos huicholes, pero a ellos no les gusta que les digamos huicholes, porque ellos se llaman huixarica. Y de hecho explica, y eso también me parece súper bonito, todo el cruce entre el lenguaje, la ciencia, el arte, la pintura, el cine, tiene un montón de referencias el libro, es muy bueno. Pero él empieza a decir, por ejemplo, la cultura huixarica se llama así porque significa persona de corazón profundo que ama el conocimiento. Dice, entonces imagínate, esa es su palabra, esa es la manera en que ellos se identifican. Y tú vas y le dices huichol, claro, que significa el que huye. Dice, ¿qué tiene que ver el que huye con persona de corazón profundo que persigue el conocimiento? O sea, nada que ver. Entonces, bueno, nos vas a caer en cuenta un montón de cosas que a lo mejor están en lo cotidiano y no lo vemos, ¿no? Porque andamos en el acelere, por lo que sea. Entonces, es un muy buen libro porque empiezas a ver que muchos procesos de creación artística a lo mejor no necesariamente pasan por las drogas, insisto, sino por conexiones neuronales diferentes. Obvio, este libro aboga porque no hay como tal un cerebro normal, sino él habla ahí, obvio, desde la neurociencia como de un espectro donde a lo mejor caen muchos y por eso le llamamos la normalidad, pero no es porque sea la normalidad, sino qué interesante, porque muchos funcionan desde ahí. Claro. Dice, pero en realidad, pues cada cerebro se conecta diferente. Y él dice, además también está mucho el mito del genio atormentado, ¿no? De que justo por su enfermedades que puede crear. Y él dice, la verdad es que seamos bien honestos, y el libro lo aclara. Una enfermedad mental no te permite crear. Dice, entonces en realidad el que tenía enfermedad mental y a pesar de la enfermedad mental logró crear, es alguien que pudo darle la vuelta. O sea, dice, desde la neurociencia además es interesante ver cómo una mente que ya tenía, digamos, algo diferente, logra sobreponerse para tratar de crear desde donde supuestamente los cerebros normales trabajan. Dice, eso también para la neurociencia es como wow, ¿no? Bueno, insisto, tenemos los casos de Virginia y Silvia, que bien sabemos al final pues terminaron en el suicidio, pero en su proceso de tratar de vivir, pues escribieron una obra magnífica.
Está Dostoyevsky, que insisto, él tenía epilepsia, él era epiléptico, y muchos de sus personajes tienen epilepsia. Y de hecho él habla de momentos antes de sentir la epilepsia, él hablaba como de un momento místico, ¿no? Okay. Y entonces justo, pues sí, el autor va a explicar desde la neurociencia por qué algunos epilépticos tienen esta sensación de misticismo antes de que les dé un ataque. Entonces te explica todo esto y vas entendiendo tantas cosas que de verdad ves las obras, que a lo mejor ya eras fan de las obras, desde otro lado. Entonces, claro, quita este mito del genio atormentado, que es por eso que logra tal cosa, sino más bien te dice, pues en realidad son mentes distintas. Te habla, insisto, de Franz Liszt, que según él veía la música, y de Remedios y así. Entonces vas a hacer un caminar por la historia del arte muy bonito, con un montón de datos científicos. Vas a aprender un montón de palabras que vas a decir, todo eso se llama así. Ya sabía, pero no sabía cómo se llamaba. Ya lo había escuchado. Exacto. Claro. Ajá, está padrísimo el cruce. De cine vas a querer ver un montón de películas porque hace referencias de películas, de libros, hace referencias, obvio, a enfermedades o condiciones médicas y te explica qué es lo que pasa en el cerebro y cómo se ve esto reflejado en la obra. Entonces está muy bonito el diálogo. Entonces, ¿qué tal? Espero que les haya gustado. Suena súper bien. Cuando me decías el título del libro, pensaba que era como desde un punto más poético o más metafórico el tema de cómo funciona la mente de los artistas, pero no es literal, o sea, se van a la ciencia y explican, explican como pues sí, de dónde viene la genialidad de estos personajes. Está padrísimo. Exacto, pues vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de procesos mentales, vamos a hablar de lo que sí es enfermedad y lo que no, y luego también como a lo mejor en algunos psiquiátricos se ha buscado que el arte pueda ayudar. Bueno, de hecho llegamos en una parte nos habla de cómo se llegó al descubrimiento del LSD, era porque pues, se quería ayudar a ciertas personas con condiciones como la esquizofrenia, que pues, obvio se descubre que no hay manera, pero mientras pues descubren el LSD por accidente. De hecho justo fue el 19 de abril, el día de la bicicleta, porque el que lo descubre le llegan los efectos cuando va en la bicicleta. Entonces, bueno, además te cuenta las cosas de una manera de chismecito de señora, que te imaginas que estás así con tus amigas platicando y dices, ¿qué? ¿A poco pasó eso? Y ya te mueres de la risa. Entonces está muy divertido. Les voy a leer nada más un fragmentito para que vean como el tono. Dice, órale. El mundo exterior no les bastaba, ya fuera por motivos rituales o por el gusto de contar historias. La semilla de la ficción germinó dentro de estas grietas y floreció en todos los rincones del mundo. Entonces, claro, aquí estamos, insisto, como en el mundo paleolítico, en el mundo de las primeras manifestaciones humanas, pero desde ahí él dice, cuando al ser humano ya no le fue suficiente una realidad, quiso crear otra. Dice, y ahí es donde los neurocientíficos decimos, es un primer paso, un gran paso cognitivo, y por eso vamos hablando de evolución y la ficción y demás. Entonces, no, bueno, yo que amo el contar historias, digo, ven otro más que dice que porque contamos historias es porque evolucionamos, entonces padrísimo. Oye, ahorita que platicabas que hace referencia a Dostoyevsky, el libro, fíjate que también estoy recordando, había el líder de una banda que se llamaba Joy Division, Ian Curtis, también tenía ataques de epilepsia y leía a Dostoyevsky. Entonces, exacto. Es la conexión, ¿no? Cómo se identifican con estas condiciones. Así es, sí, exacto. Y hay un montón de datos curiosos en el libro, ¿eh? También hay otras conexiones así entre músicos que le pusieron a su grupo de tal forma, pues lo del LCD, de Jim Morrison y los Doors y así. Entonces hay unas conexiones de verdad entre la cultura pop y esto que claro. Uno dice, pues sí, de verdad que nunca ha estado separada la ciencia del arte y de la cultura. Me encantó esta recomendación. Todos me encantan, pero esta en particular tiene 5 estrellas. ¿Verdad? Sí, está muy bien por mí. Mentes geniales, cómo funciona el cerebro de los artistas, de Mario de la Piedra Walter. Así es, encuéntrenlo porque está en digital, está en libro físico y pues nada. ¿Y acaba de ser publicado o es una edición reciente? No, está salidito, sí, así ¿verdad? Del horno. Sí, okay. De hecho la presentación como formal grandota en la Ciudad de México es justo hoy. Entonces, mira. Sí, okay. O sea, apenas salió y lo liberaron para prensa y entonces, sí, justo yo ayer entrevisté a Mario y pues hoy les estoy contando aquí. Oye, esta entrevista la vas a compartir en tus redes, ¿dónde la podemos escuchar? Sí, ya está subida en Bitácora 52, váyanse a las redes de Facebook, YouTube, o LinkedIn o todo de Bitácora 52, ahí la encuentran. Y por supuesto síganme a mí en redes sociales, en Instagram como Julia Cuellar_escritora, también hay fragmentos de la entrevista. Y ahí está, ahí nos encontramos todos. Excelente, pues muchas gracias, Julia. Seguimos en comunicación. Tu destino está cada vez más cerca y la recompensa está al alcance de tus oídos. Escuchas Metrópolis 94.7.